Gracias al Señor, ¿verdad? Que como decía el pastor, estamos en su casa y vamos a aprovechar, hermano, de aprender de la palabra de Dios. Y vamos a ir a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21 y nos ubicamos en el versículo 28. Mateo 21, 28. Lo tiene, ¿verdad? Ok, vamos a esperar que todos puedan tenerlo. De todas maneras, lo podemos mirar allí en el proyector. Mateo capítulo 21, versículo 28. Leemos, dice la escritura, yo leo un versículo y ustedes el siguiente hasta el versículo 32. Ok, dice así. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Ustedes? No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Entonces, bien. De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Todos juntos, el 32. Porque vino a vosotros Juan, camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después para creer. Tremendo, hermano. En esta parábola el Señor está dando una enseñanza a los fariseos que le escuchan y que le habían refutado y le habían hecho una pregunta. En el capítulo 21, versículos anteriores, se menciona lo que había sucedido. Estaba la entrada del Señor Jesucristo hacia Jerusalén y la Biblia dice que Él venía en un pollino o en un asno pequeño, bajando y el pueblo y los niños le gritaban, Hosana, hijo de David, Hosana en las alturas. Y empezaron a hacerle reverencia, empezaron a adorarle. Luego de esto, versículos, si pueden mirar en algunos versículos atrás, versículo 12, dice que el Señor entra al templo y empieza a observar todo lo que había, el mercado que había, y empieza a limpiar el templo, empieza a sacar a los cambistas, a sacar a las personas que vendían, y todo esto dice entonces en el versículo 12 que le leía, versículo 13, perdón, el Señor les da una cita que se dice en Isaías 56, 7. Escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada. Luego, los que estaban a su alrededor, los fariseos, saben, y todavía la gente que está detrás de Jesús sigue adorándole, sigue dándole adoración y siguen diciéndole que hijo de David, Hosana, hijo de David. Luego tiene otro encuentro con estos fariseos y es donde ellos hacen esa pregunta en el versículo 23. Ellos le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Los fariseos que allí estaban, los principales sacerdotes, ancianos, dice allí, querían saber con qué autoridad el Señor les hacía esas cosas. Pero el Señor sabiamente les dice, bueno, yo les respondo si ustedes me responden una pregunta que tengo. Más adelante en el versículo 25 le da la pregunta, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían, dice la Escritura, pero realmente sabían la respuesta. ¿De dónde era? Del cielo. Pero ellos hacen una reunión y dicen, vamos a decir que no sabemos, para ver qué responde. Y por supuesto el Señor le dice, bueno, ya ustedes no me quisieron responder, yo tampoco les responderé. Y comienza, aunque el Señor no le responde esa pregunta, hace esta parábola, les da esta parábola, que tiene que ver con eso y tiene que ver con el corazón, con la actitud, tiene que ver con la manera como los fariseos y aquellos hombres religiosos de ese momento se acercaban al Señor.
cómo lo veían y cómo Dios esperaba que ellos le vieran. Y para esto vamos a orar. Amén. Oramos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana porque como oíamos en la oración de hace poco, porque estamos en tu casa, Señor, gracias también por este tiempo que hemos tenido de elecciones y quisiéramos rogarte que seas tú ayudando y bendiciendo este día. Hablando de nuestras vidas, permítenos dar nuestra atención a lo que quieres enseñarnos y usa, Señor, también tu palabra para hablarnos y ministrarnos. En Cristo Jesús, amén y amén. Esta parábola es la que vamos a estudiar. Versículo 28. Versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Y qué responde él? No, no quiero. Pero nos deja ver otra cosa, que él arrepentido va. El segundo hijo, versículo 30, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y él respondió y dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. A fines del estudio vamos a mirar primero lo que sucede con el segundo hijo. El segundo hijo dijo, sí quiero, yo quiero ir. Además, le dijo Señor, entendiendo el lugar y la autoridad que su padre tenía. Claro que voy, por supuesto que sí. Y si analizamos un poco la parábola, nos damos cuenta que el padre de estos 2 hijos representa a Dios, quien es el dueño de la viña, quien es el padre de estos hijos. También, ¿por qué lo deducimos? Porque más adelante en las parábolas que el Señor le da, también hay un hombre que es padre de familia y este representa a Dios. En otros textos lo podemos mirar. Pero lo segundo que vemos es que la viña que se muestra allí es el lugar de trabajo, el lugar donde estos hijos tenían que ir a servir a su padre, a ayudar a su padre, a trabajar para su padre. Si Dios es el dueño de la viña, ¿quién será entonces la viña? ¿Qué será? ¿O qué representará este lugar? El lugar donde servimos a Dios. ¿Qué le dijo el padre de familia a sus hijos? Ve hoy a trabajar, ¿en dónde? En mi viña. Ve hoy a trabajar en mi viña. Entonces, es el lugar donde podemos servir al Dios Todopoderoso. Puede ser, hermano, el mundo entero. El lugar donde podemos servir a Dios puede ser el mundo entero. Pero también podemos reducirlo un poco y decir que puede ser nuestro país, el lugar donde servimos a Dios. Si lo reducimos un poco más, podemos decir que es nuestro estado, nuestro municipio, nuestro sector, y si lo reducimos mucho más, podemos decir que es nuestra familia, donde servimos, es el lugar donde Dios quiere que podamos servirle diariamente, porque asegurémonos que día a día podamos servir al Señor. Él le dijo, ¿qué día? Ve a trabajar hoy, diariamente, hoy, hermano, y hoy es un nuevo día, hoy deberíamos tener en la disposición de servir a nuestro Señor, en el lugar que sea, amén. Pero vamos a ver otra cosa, vemos al hijo que dijo que sí. Pongámosle un nombre, no uno de sus hijos, hermano, porque se repite, ¿verdad? No queremos avergonzarnos. Pero piense en ese hijo, póngale un nombre. Oye, se parece mucho a mi hija, nada. Se parece mucho al mío, ay, ese es igualito. Se la pasa diciendo sí, pero nunca va para ninguna parte. Se la pasa diciendo sí voy, pero no va. Se la pasa diciendo sí voy a hacerlo, pero no lo hace. Sí, bueno, y por su cara ya sé, ya lo identificó, esa era la idea. Téngalo ahí. Ese primer hijo dice sí, pero luego no cumple. Ese primer hijo que le dijo a su padre, yo quiero hacer tu voluntad, pero la verdad, sus palabras dijeron todo lo contrario, sus acciones, mostraron todo lo contrario a lo que su padre quería. Este hijo, hermano, aplicándolo a lo que estamos leyendo, ¿quién era? Versículo 30, ¿quiénes eran? Los fariseos, los que estaban ahí, los ancianos, los religiosos del momento, se suponía que eran los más espirituales de aquel momento. Eran los fariseos. Esos representaban el primer hijo. El hijo que dijo que sí. Ese que usted pensó. Como conocedores de la ley, los fariseos
debían reconocer rápidamente las señales de Cristo, ¿sí o no? Debían saber, ellos sabían la Escritura, se sabían el Antiguo Testamento, habían leído los profetas, habían leído los salmos. Ellos sabían cuáles eran las señales que el Mesías traería, ¿sí o no? Claro, tenían la Biblia, fueron los primeros a quienes se les dio la Escritura. Ellos debían haber actuado cuando escucharon de Juan que vendría el Mesías. Y era lo que el Señor quería quería enseñarles. Dice allí, ellos debían haberse arrepentido inmediatamente, que no solamente oyeron en lo de Juan, sino también cuando vieron a Cristo. Teóricamente decían, sí, cuando venga el Mesías nosotros lo aceptamos. Cuando venga Él, nosotros lo vamos a recibir como Él merece. Pero como en la teoría, ¿qué sucedía? No querían nada de Él. No querían conocerle, no querían saber nada de Él. Por el contrario, buscaban ocasión para hacerle daño. Seguimos leyendo lo que sucede con los fariseos. Mateo capítulo 3 nos dice qué actitud tenían los fariseos y cuál de ellas el Señor les señala. Mateo capítulo 3, versículo 8. 8 y 9. Dice así, lo tiene, ¿verdad? Mateo 3, 8 y 9. Dice así. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso estaba predicando Juan. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Juan predicaba a los fariseos y a todos los que estaban a su alrededor que debían arrepentirse, que debían venir al Señor, que debían mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Pero ellos, ¿verdad?, le daban la espalda a eso. No querían, no se sentían pecadores, no se sentían acusados por nada. ¿Qué me va a decir Juan a mí? Ese hombre que anda mal vestido, no come bien, y yo que me alimento de la comida, usted sabe, de la mejor que hay, yo que voy al templo todos los días y hablo con mi Señor. Ellos no quisieron discernir las señales que el Señor le envió. También vemos en Mateo 23 que otra cosa estos fariseos hacían. Mateo capítulo 23, versículo 3. Mateo 23, 3. ¿Lo tiene por ahí? Espero pueda seguirme. Dice allí, así que todo lo que os digan que guardéis, está hablando de los fariseos, vamos a leer desde el 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan ¿quiénes? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Dicen y no hacen. El Señor dijo, estos hombres son buenos para hablar, pero malos para hacer. Presta atención a lo que dicen mejor y no a lo que hacen. También el Señor les dijo que no entran al reino de Dios ni tampoco dejan entrar a los que quieren. Mire lo que dice en el versículo más abajito, versículo, ya les digo, 13, versículo 13. Lo tiene, ¿verdad? Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, hermano, el fariseo era un hombre o un grupo de religiosos que debían conocer al Señor, debieron darle al Señor toda la atención necesaria porque se suponía que ellos lo conocían a Él, a quién vendría. Si estudiamos la vida del fariseo, hermano, el fariseo no era flojo, no era una persona que decía, bueno, algún día oro, algún día leo la Biblia. No, eran personas dedicadas a estas cosas. Vamos a ver algunas prácticas de ellos en Mateo capítulo 9, versículo 14. Si alguien lo tiene, me ayuda leyéndolo. Mateo 9, 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué
también nosotros y los fariseos ayunando muchas veces y tus discípulos no ayunan. Ajá. ¿Qué hacían, hermano? Ayunaban. ¿Cuánto? Muchas veces. ¿Cómo estamos nosotros con eso? No pregunte, hermano, pase la página. Ok, siguiente punto. Ajá, Lucas capítulo 5. Mira lo que dice Lucas 5. Lucas capítulo 5, versículo 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de cada Wow, tremendo, hermano. Le estaban preguntando al Señor, mira, nosotros los discípulos de Juan y los fariseos y los discípulos de ellos oran, ayunan y también hacen muchas veces oraciones, pero los tuyos no, los tuyos comen y beben. La práctica de los fariseos era comúnmente ayunaban, oraban muchas veces. Lucas 11, mire lo que dice, ¿qué más hacían? Lucas 11. Lucas 11, 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Mire lo que también dice Lucas 18, versículo 9. Ajá. Versículo 9, dice así. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, porque ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de ¿qué? Todo lo que gano. Realmente, hermano, no eran personas que eran alejados, estaban alejados del Señor, buscaban la manera de agradar a su Señor. El fariseo no era una persona que era floja para tener su comunión con el Señor, era tacaño para dar de lo que el Señor le daba. No, por el contrario, lo vemos en sus prácticas que el Señor les menciona que hacían muchas cosas, siendo sinceros, más que nosotros el creyente ahora. Ayunaban 2 veces a la semana, oraban muchas veces, se reunían para esto, daban diezmo de todo lo que tenían, de todo lo que ganaban. Mire también lo que dice Mateo 23, 28. El problema del fariseo, hermano. Mateo 23, 28. Estamos en la introducción, falta poco. Mateo 23, 28. Lo tiene, ¿verdad? Así también vosotros, por fuera a la verdad, está hablando de los fariseos, por fuera a la verdad os mostráis como justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El problema del fariseo, hermano, no era lo que hacía para agradar a su Señor, era la apariencia que él presentaba. Lo hacía para que las personas lo vieran. Incluso cuando el Señor menciona acerca de la oración del fariseo, dice que él lo hacía públicamente para ser oído por los demás, para ser visto de los hombres. Y es lo que el Señor le está señalando a estos fariseos. Dice, hay una apariencia del fariseo que no cabe en lo que el Señor quiere. Igualmente, hermano, para nosotros, la apariencia que podamos presentar, no, o mejor dicho, la apariencia es dañina si no es real, hermano. Por supuesto, es una apariencia. Eso va a contaminar lo que nosotros podamos hacer, sea lo que sea. Sea lo que sea que hagamos, se contaminará si está lleno de apariencia. Amén. Sea lo que sea, hermano. Yo oro mucho. O digo que oro, pero no lo hago. Como sucedía con los fariseos. Digo que diezmo, pero no lo hago. Digo que me congrego, pero no lo hago. Y digo que ayuno, digo que muestro a Cristo, pero no lo hago.
Cuando vemos qué sucede con el fariseo, vamos a detenernos con este primer hijo. En Lucas 7, mire lo que sucede con el fariseo. Lucas 7, este sí es mi primer punto. Número 1, el fariseo está lleno de conocimiento. El fariseo está lleno de conocimiento. No le dije cómo se llama el mensaje. En la escuela dominical se llama la parábola de los dos hijos. No tiene mucho que decir. Pero el primer punto es, el fariseo está lleno de conocimiento. Está en Lucas 7:29, ¿se lo tiene? Lucas 7:29. Lo leo para ustedes, dice así. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, ¿qué hicieron? Desecharon los designios de Dios, o sea, lo que Dios le había dicho respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Es lo primero que sucede con el fariseo, hermano. El fariseo tenía tanto conocimiento que decían de sí mismos, ¿quién se cree él? ¿Quién se cree este Juan para decirme a mí que estoy errado, que estoy equivocado, que necesito arrepentirme? ¿Pero arrepentirme de qué? Decía el fariseo. Porque ayuno, porque oro, porque leo la Biblia, porque diezmo, porque voy a congregarme. ¿De qué me va a señalar este Juan? Y el conocimiento, hermano, no está mal. El conocimiento, más bien Dios nos manda que debemos estudiar y conocer la Biblia. Pero el problema es que el conocimiento nos envanece, dice la Escritura, nos llena la cabeza de tantas cosas. Y eso sucedió con los fariseos. Porque ellos tenían un estereotipo del rey, del Mesías. Dijeron, el Dios Todopoderoso siempre ha sido un Dios poderoso, todo lo puede, no le falta nada, no le escasea nada, es un rey, es un señor. Y viene este Jesús a nacer en un pesebre humildemente y además es acusado de nacer en fornicación. Ese no es mi rey, dijo. Los fariseos inmediatamente dijeron, ese no es el que esperamos. Si yo espero un hijo del rey, yo espero a alguien que reinará con poder, con justicia, con todo señorío. Y el conocimiento, hermano, que los fariseos tenían, fue un impedimento para que ellos vieran al verdadero Cristo que tenían al frente. Sucede con el creyente que tenemos tanto conocimiento que obviamos, como sucedía con ellos, obviamos lo que alguien más pueda decirme en amor. ¿Qué me va a decir el hermano? No, tengo más años en el Señor que él. No sabe que yo tengo un doctorado, no sabe que yo tengo una licenciatura en tal cosa. Y eso, hermano, nos hace, así como los fariseos, hacernos estereotipos hasta de nosotros mismos. Yo nunca fallo, ¿verdad? El Señor y yo tenemos una relación tan estrecha que cuando Él ve que yo le grito a otra persona es porque se lo hago en amor. Cuando Él ve que yo ofendo a otra persona es porque se lo merece y es en amor. Dijera mi abuelita, mijito, ¿verdad? El conocimiento, hermano, termina muchas veces dañando lo que hay en el corazón del creyente. El conocimiento nos infla de tal manera que reduce nuestro corazón, porque se endurece. No necesito arrepentirme, dijeron los fariseos, los intérpretes de la ley. No hay de qué corregir, no hay ninguna acción que corregir, no hay ninguna actitud que cambiar. Estoy bien. Y si hubiese algo que cambiar, ya Dios me lo hubiera dicho a mí, personalmente. Él y yo tenemos una relación tan estrecha que Él mismo me lo hubiese dicho. Y así muchas veces, hermano, sucede con el creyente ahora. Creamos un estereotipo de quiénes somos, pero al momento de hacer eso, el orgullo entra en escena. ¿Qué te va a decir tal persona? ¿Por qué esta persona te dice esas cosas? ¿Quién se cree? Nos hacemos insensibles a la voz de Dios. Es más fácil enojarnos que aceptar nuestros propios errores. Es más fácil enojarme con mi pareja porque me dijo tal cosa y estaba en lo cierto, pero es más fácil enojarme que aceptar que me equivoqué. Es más fácil molestarme que hacerme vulnerable frente a esa persona o frente a Dios.
Mire lo que dice Mateo 22. Mateo 22, versículo 15. Mateo 22, 15. Mira con lo que hacían los fariseos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra a Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Por eso, hermano, el fariseo no podía discernir lo que tenía al frente, porque era más fácil buscar la manera de señalar y de revertir eso que me dijeron antes de aceptarlo. Mire el versículo 34, el capítulo 34. Capítulo 34. De ahí mismo versículo 34, discúlpenme, de ahí mismo de Mateo 22. 34. Lo tiene, ¿verdad? Dice allí: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarle. ¿Lo ven? Preferían buscar la manera de, no, que se equivoque él. Yo no estoy equivocado. Que esa persona es la que está equivocada. Yo no soy así. Yo no soy un hombre flojo, para nada. Yo no soy un hombre que evita el roce. Yo no soy una persona que anda en problemas tampoco. Yo no soy una persona así. Yo soy diferente. Dios sabe que soy diferente. Dios y yo lo sabemos, ¿verdad? Hermanos, si el Señor Jesucristo hubiese invitado a un campamento de hombres, los fariseos no van. ¿Qué voy a aprender? Todo lo sé, ¿verdad? Si hubiese convocado un campamento, una actividad de jóvenes, los fariseos no mandan a sus hijos. ¿Qué van a hacer para allá? Si ellos lo enseño yo, ¿verdad? ¿Para qué? No, nadie más tiene que enseñarles. Porque había, hermano, el fariseo, el conocimiento que ellos tenían, les había endurecido el corazón. Si había una reunión de parejas, mi esposa no la enseño yo. ¿Para qué, verdad? ¿Qué va a enseñarme esa persona? Él no tiene nada que enseñar. Y así, hermano, podemos mencionar muchas cosas que sucedían, que pudiesen haber sucedido con el tema de los fariseos. Ellos eran muy sabios como para necesitar un consejo. Que el Señor nos ayude, hermano, y nosotros no podamos caer en esta situación. Sucede que tenemos años en el Señor, 2, 3, 5, y después decimos, no, ya, ¿para qué asistir a una reunión de eso? ¿Para qué ir a una actividad así? Ya yo sé eso, ya sé qué me van a decir, ya sé de qué se trata el tema. Yo he enseñado de eso, ¿verdad? Ya yo he dado mensaje de eso. Y eso muchas veces nos endurece el corazón. Nos ponemos insensibles ante la voz de Dios. El fariseísmo hacía mucho daño, hermano. No el conocimiento, sino de la manera como el fariseísmo lo aplicaba. Ahora, lo segundo, el siguiente punto, es el que el fariseísmo está lleno de hipocresía. Está en Mateo 23, lo puede ver. Todo el capítulo, pero no vamos a leerlo todo por razón del tiempo. Sin embargo, puede leerlo en casa. Tiene toda la tarde para leerlo, meditarlo. Versículo 3. Ahí está hablando con los fariseos y le dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y los ponen sobre los hombros de los hombres. ¿Pero qué? Ni con un dedo quieren moverlos, porque estaban totalmente llenos de hipocresía. Mire el versículo en Mateo 16, un poquito más atrás, versículo 11, versículo 6, disculpe, Mateo 16, versículo 6, hasta el 11. Lo leo, dice así: y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo:
Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es, que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos, sino de la enseñanza que ellos daban, sino de lo que profesaban hacer. Son aquellos que te dicen no robes, pero roban. Son aquellos que te dicen no engañes a otros, pero engañan. Son de los que mienten, te dicen no mientas, pero mienten. Te dicen no desobedezcas a la autoridad, pero la desobedecen. Ellos son los que dicen no dejes de leer la Biblia, pero ellos no lo hacen. No dejes de orar, no dejes de tener comunión con Dios, pero es notorio que ellos no lo están haciendo. Si fuera cierto, tuvieran un corazón diferente para Dios. Es por eso que el fariseísmo está lleno de hipocresía y es dañino para la iglesia, para la grey de Dios. Es como la cizaña. Crece junto al trigo, pero al final tú no la puedes sacar sino hasta que es el momento de la cosecha para poder distinguirla. Esta puede ser adquirida sin darte cuenta. Puedes agarrar allí el trigo y llevarte cizaña sin darte cuenta. Así es la hipocresía. Puede ser que esté en tu vida y tú y yo no nos hemos dado cuenta. Puede ser que vivamos de esta manera, hablemos de esta manera y no nos hayamos dado cuenta. Pero seguimos con el tercer punto. ¿Qué sucede con el fariseísmo? También está lleno de santidad. El número 3, el fariseísmo está lleno de santidad. Mateo 15, 1. 15, versículo 1. Lo tiene, ¿verdad? Mateo 15, 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos, qué hacen? Quebrantan la tradición de los ancianos, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces respondiendo él les dijo, Jesús, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Sucedía, hermano, que los fariseos decían, ha maldecido a tu padre y a tu madre, trae una ofrenda y queda sanado. Todo queda en silencio. Somos tú y yo. Pero la ley decía que debía ser apedreado, asesinado. Pero el fariseísmo, este grupo de religiosos dijeron, cáete con alguien, deja algo para el fresco y no pasa nada. Sucedía, hermano, que estaban totalmente haciendo lo opuesto a lo que Dios había dicho, por una tradición. Ahora, a eso no lo señalaban como pecado o como malo, pero sí que este hombre comiera con las manos sucias. Pecador, ¿cómo no te vas a lavar las manos? Y sucedía, hermano, que había para el fariseo, lo que quiero decir con que estaba lleno de santidad, se refiere, hermano, que se veía a sí mismo como una autoridad, como alguien infalible, y tenía incluso la potestad de añadir nuevos mandamientos a la ley de Dios. Por eso dijo, si no te lavas las manos eres pecador. Si no haces esta práctica, entonces estás mal con Dios, pecador. Y a eso me refiero, hermano. Por ejemplo, si no hablas con esta persona, entonces eres pecador. Si no hablas como yo, estás pecando.
Si no comes como yo, también eres pecador. Si no tienes los amigos que tengo, qué mal estás. Si no oras como yo lo hago, entonces es pecado. Si no visitas, o no vistes, perdón, como yo, si no escuchas la música que yo, si no predicas como yo, si no discipulas como yo. Y no exagero, hermano, porque el Señor Jesucristo dijo a los discípulos, le dijeron, Señor, encontramos a uno que estaban predicando en tu nombre, y nosotros le dijimos que no hagan eso, que se creen, porque lo están haciendo mal. ¿Y qué le dijo el Señor? Tranquilo, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Está haciendo la obra de Dios de una manera diferente. Pero, ¿qué estaba señalando el Señor? Estaba señalando, hermano, que en este momento los fariseos habían añadido cosas que no tenían que ver con lo que el Señor exigía, lo que Él pedía. Por eso se creyeron una élite religiosa, por eso se creyeron lo que se creyeron. Tanto así que podían añadir mandamientos o mandamientos de hombre a la ley de Dios. Y era lo que el Señor estaba señalando y diciendo, no es así. Nosotros estamos llamados a vivir en santidad para Dios, una vida que agrade al Señor, tomando principios de la Biblia. Eso es lo que el Señor nos ha llamado. Pero Él no nos ha llamado a vivir la santidad que otros profesan, sino la propia de Él, la suya, la del Señor. Yo no necesito ser igual a mi hermano para estar bien con Dios. Por el contrario, debo buscar agradar más a mi Señor, aunque Él no lo esté haciendo. Aunque esta persona no quiera hacerlo, yo lo hago para agradar a mi Señor. A eso nos llamó el Señor. Pero el fariseo decía, tienes que ser como yo, mi discípulo, como yo, tal cual, porque si no, entonces estás mal. Y es triste, hermano, que el cristianismo pueda caer en eso. No, si no haces como yo, entonces estás mal. No te va a ir bien, Dios no te acompaña, Dios no está contigo. La palabra santidad, hermano, significa apartado para, con un propósito, con un fin. Fuimos apartados para agradar al Señor y no para agradar a un hombre, ¿sí o no? Y por eso el fariseísmo decía, tú eres apartado, pero para mí, para parecerte a mí, como yo. No importa si la Biblia, la ley dice que debes morir. Si tú me das una bendición por ahí, lo dejamos pasar. Y era lo que sucedía con el fariseísmo. Estaba lleno, hermano, de doctrinas de hombres, de mandamientos de hombres, que estaban cambiando la verdad de Dios. Miren lo que dice Mateo 22. Mateo capítulo 22, versículo 41. 22, 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, ¿de quién? De David. Él le dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Resultaba, hermano, que muchos de los fariseos que tenían esa relación con su Señor, con Jesús, habían aceptado a Jesús, le habían reconocido por lo que Él era, le habían visto como realmente el Mesías, como quién era. Y en el capítulo 27, hermano, mira la pregunta que ellos hacen, Mateo 27, versículo 40. Y diciendo, versículo 40, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres ¿qué? Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Quién lo decía? Lo decían los fariseos que estaban ahí, la gente que estaba a su alrededor. Decían, si eres verdaderamente hijo de Dios, bájate. Yo le pregunto, hermano, si hubiese bajado el Señor, usted conociendo ahora al fariseo, si el Señor se hubiese bajado y ellos se hubiesen visto cómo sana inmediatamente sus heridas, ¿creería? ¿Qué cree usted?
¿qué fueran dicho? Impostor, ¿verdad? Belcebú, hijo de Belcebú le llaman. Este hombre tiene un demonio. Porque el tema, hermano, no eran las señales, no era lo que ellos estaban, lo que el Señor estaba haciendo. El problema era interno, en su corazón. El problema era que ellos no querían reconocer su error, no querían reconocer que estaban mal. Ellos buscarían la manera de hacer que su mentira prevaleciera. Incluso lo vemos en Mateo 27, cuando en el capítulo, unos versículos más adelante, versículo 62, al día siguiente, que después de la preparación, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Entonces manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Es tremendo, hermano. Hubiesen buscado la manera en su astucia de hacer que lo que el Señor había hecho no fuese creíble para ellos. El legalismo que ellos vivían era el manto que los fariseos usaban para cubrir sus pecados. Lo que condujo a Jesús a catalogarle a los fariseos como hipócritas. Jesús demostró que los fariseos usaban la verdad solo si esta verdad apoyaba su punto de vista y sus causas. Ten cuidado con el fariseísmo, hermano. El fariseísmo no lo encontrarás fuera de la iglesia. Está dentro de ella. Tal vez lo tengas al lado. No se asusta. Le cuento una historia que encontré. Decía que este hermano estaba un nuevo creyente y recién venido a la iglesia, pocos días, y un hermano que tenía tiempo en el Señor le dice: hola, ¿cómo te va? No, bien, chévere, estoy viniendo, soy de por aquí de la zona, unos cuantos metros o calles, perdón, de aquí y todo eso. Yo también vivo por allá. Cuando salgamos del servicio te llevo. Y en el carro empezaron a conversar, a hablar de todo, y empieza el hermano que tenía más tiempo en el Señor, le dice: ¿de qué trabajas? No, yo tengo mi negocio en el centro de la ciudad y estoy comenzando. ¿Y qué día estás trabajando? No, de lunes a domingo, porque estoy, usted sabe, comenzando el negocito y hay que darle con todo. Oye, pero el domingo tú sabes que es del Señor. No, oye, no sabía, pero veré qué arreglos hacer para aprovecharlo al 100%. Entonces, así pasaron domingos y domingos, domingo tras domingo. Resulta que una de las conversaciones, este hermano que ya tenía tiempo en el Señor le dice: mira, hombre, resulta que yo también tengo el deseo de comenzar un emprendimiento, un negocito. ¿Qué te parece si un día conversamos de eso? ¿Cómo nos va? Y así sucedió, y estos, dice la historia, que meses después acostumbraban a irse juntos, y el hombre contento le dice: hermano, te tengo una notición. Y el hermano nuevo creyente le dice: ¿cuál será, hermano? Mira, comencé mi negocito. ¡Qué bendición! ¿En dónde? No, en tal lugar. Oye, qué alegría. Y entonces el hombre dice: ¿y cómo vas a hacer los domingos? No, hay que empezar, cuando uno está empezando de lunes a domingo es el día. De lunes a domingo así es que es. Solo para empezar, ¿verdad? Así, hermano, muchas veces, ¿verdad?, caemos en cosas como decir, como este hombre: yo puedo torcer o ceder a mis convicciones, pero sin que, o mejor dicho, yo puedo darme cuenta de cosas que estoy haciendo mal, pero como el resto lo hace, pues pasa desapercibido. Es solo un ejemplo, una historia que encontré. Esdras y el rey hicieron todo lo contrario. Esdras, dice la Biblia, que cuando él fue a trasladar todos los materiales que el rey le había dado, fueron muchas cosas muy costosas. Y el rey, Esdras le dice al rey:
Rey, no te preocupes, Dios va con el que está bien con él, Dios lo acompaña y Dios lo bendice. Entonces el rey, ¿verdad? Esdras se va. Y en la mitad del camino, a medio camino, escucha a Esdras que alrededor, la gente están los enemigos alrededor, hay gente alrededor que puede, usted sabe, dañarlo, robarlo. Y Esdras, dice la escritura, que por vergüenza no quiso ir al rey a pedirle ayuda, para pedirle caballos, para pedirle guardias, ni nada de eso. Él dijo, ¿cómo iré yo a hacerlo? Si ya yo le he dicho al Señor, al rey, que el Señor está con los que andan en sus caminos, Él les acompaña. ¿Qué determinación tuvo Esdras, hermano? Al decir, yo estoy seguro de lo que he dicho y lo que el Señor nos menciona en su palabra. Aunque alrededor haya peligros, Él va a cuidarnos. Eso dijo Esdras. No, yo no voy a llamar al rey para eso. Tengo un rey más poderoso. Tengo al Señor Todopoderoso. No cambió su decisión, aunque alrededor había dificultades y adversidades. El primer hijo, hermano, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el primer hijo? Sí, Señor. Pero, ¿qué dice la escritura? No fue. Al final, no fue. El segundo hijo, o en este caso el primero que se menciona, es ese hijo que representa a los publicanos, a los despreciados, a las rameras, a aquellas personas que se consideraban como pecadores. Está en Mateo 21, versículo 28. Mateo 21, 28, el siguiente hijo que veremos, vamos a verlo rápidamente, dice allí, Mateo 21, 28, ¿sí lo tiene, verdad? Ok. Le dijo, versículo 29, respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Representa, hermano, a este grupo de personas, a estos hijos que aunque al principio dijeron, Señor, yo no quiero nada contigo, las cosas de Dios para mí, eso no es el tiempo ahora, estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, yo no voy a dedicar tiempo para eso. Pero en el transcurso, en el caminar, Dios llega a sus vidas, el Señor se les atraviesa para poder confrontarle con su pecado y estas personas reconocen al Señor. Por ejemplo, podemos ver la vida de Zaqueo, no lo vamos a ver por razón del tiempo, pero Zaqueo se vio confrontado por el Señor, inmediatamente dijo, yo voy a cambiar la manera como vivo ahora, yo voy a cambiar mi manera de ver las cosas. Número 2, la siguiente persona que vemos, la mujer pecadora, en Lucas 7, dice que esta mujer llegó hasta donde estaba el Señor, vamos a ir rápidamente allí, Lucas 7, Lucas capítulo 7, versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de ¿quién? Del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, todavía lo dudaba, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y mira la lección del Señor. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus pecados le son perdonados, porque amo mucho, mas el que a quien se le perdona poco,
poco amo. Y a ella dijo, tus pecados te son perdonados. Tremenda lección aprendió este fariseo de esta mujer, porque no era el tipo de persona que era, sino la actitud que trajo frente al Señor. No importaba, hermano, si era el mejor de los fariseos, el más conocido, el hombre más sabio de todos. Importaba si venía con la actitud correcta delante del Señor. No hay duda que lo más que se puede resaltar es la actitud de estas personas. La actitud de Zaqueo, la actitud de esta mujer que era pecadora o ramera, y Zaqueo que era un publicano. ¿Cuál era la actitud que ellos tenían? Primero, hermano, tenían humildad frente al Señor. Venían con sinceridad ante Él. No le buscaban engañar. Venían avergonzados, hermano, porque el pecado nos causa vergüenza. Traían una devoción ante el Señor. Fueron capaces de dar lo mejor que tenían. Y fueron fieles al Señor. La Biblia nos menciona que había muchas mujeres que servían al Señor. Y yo no tengo duda que una de esas mujeres que servía al Señor era ella, que hizo lo que hizo y se mantuvo fiel para servir a su Señor. ¿Qué podemos aprender, hermano? Del fariseo muchas cosas que dejar. Y de los publicanos y de los pecadores muchas cosas que aprender, que recibir. ¿Por qué, hermano? Porque depende no solo del conocimiento, no depende de lo que hacemos, no depende del servicio, depende de mi corazón para con Dios. ¿Cómo estoy frente a Dios? ¿Qué hago? ¿Cómo es mi actitud frente a Él? Eso es lo importante, hermanos. Eso es lo que el Señor estaba resaltando en estos dos hijos, en esta parábola. El primer hijo orgulloso suena mucho a lo que sucedió con el hijo pródigo. Sí, el primer hijo o el hijo menor fue y gastó todo lo que tenía, pero luego se arrepintió y vino a su padre. El segundo hijo, cuando oyó esto, ¿qué hizo? Se enojó. ¿Qué se cree él? Sucedía lo mismo, hermano, con los fariseos. ¿Qué se creen estos? Ahora piensan que van primero que nosotros al cielo. Y el Señor le dijo, no es que piensan, van primero. Se arrepintieron. Ustedes todavía no. Tremendo, ¿no? El Señor que nos ayude, hermano, a poder dejar a un lado estas cosas que pueden ser de tropiezo, como lo es el fariseísmo y otras cosas más que vimos. Pero tomar de aquellas cosas que sí nos pueden ayudar a mantener una verdadera relación con el Señor. Oramos. Padre bueno, te damos gracias.